¿Cuántas veces en nuestro trato con los hijos se advierten nuestras propias necesidades? ¿Cuántas veces reflejamos nuestras propias limitaciones? Aquellos hubiera. Ojalá hubiera tenido yo esto. Si mis padres me hubieran. Si en mi infancia o en mi adolescencia yo hubiera. Así es que en estos procesos de desarrollo y de crecimiento en la vida de nuestros hijos, uno tiene que estar, insisto, muy alerta y atento a esa área escondida y oculta de uno mismo, porque creo yo que esto es clave, esto es importantísimo, que tú mismo seas capaz de descubrir qué cosas en ti mismo estás queriendo resolver a la hora de que pretendes imponer o ser tan acosador o de tanta influencia en decisiones, a veces hasta en el tipo de corte de cabello de tu hijo, o en su ropa, o en sus amistades, o ¿qué se esconde detrás de esto, Francis? ¿Cómo pudiéramos ampliar este detalle? Bueno, generalmente lo que hay ahí son nuestras propias carencias de la infancia. Cuando nosotros, o adolescencia, sí, en algún momento de nuestra vida pasada, vivimos alguna limitación, traemos carencias como adultos, emocionales o incluso materiales, y que muchas veces cuando llegamos a ser padres juramos y perjuramos que nunca vamos a permitir que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, que eso es uno de los errores que también actualmente muchos padres cometemos. O el estar tan pendiente de aquellas cosas que estamos descuidando otras. O sea, le damos tanta importancia a aquella carencia que nosotros tuvimos, que nos enfocamos solo en eso y no hacemos un equilibrio. Entonces podemos estar llenándolo, quizá si alguien tuvo mucha carencia, por ejemplo, material, lo llenamos de cosas materiales, pero estamos descuidando lo otro. Creemos que con eso ya podemos autodefinirnos como buenos padres. Yo creo que detrás de esto siempre habría que preguntarte cuál es tu concepto de ser buen padre. Porque detrás del concepto de yo considero que un buen padre debe ser así, 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 está también mi propia carencia, hacia dónde la estoy inclinando la balanza. Fíjate que yo observo en mi trato con la gente cómo hay mamás que buscan de alguna manera realizarse en los hijos. Así es. Y creo que en ese sentido se refleja la parte oculta. Es decir, los llevan al deporte, los traen al deporte, viajan con ellos, hacen sacrificios enormes para comprarles sus uniformes, para meterlos en clínicas del deporte, y viven varias horas de sus días y se los dedican. Claro. Aunque haya otros hijos, eso para mí resulta evidente. Y la exigencia que se vierte sobre el hijo, el estrés, tienes que. Entonces, eso nos lleva al punto de tocar el tema de cómo resolvemos nuestra historia. Así es. Más bien. Totalmente. ¿Verdad? Claro, así es. Porque finalmente ser entrometidos en la vida de nuestros hijos, al grado de controlarlos a ese punto, nos tiene que llevar a un punto de honestidad, a un grado de honestidad personal, de decir, a ver, ¿estoy queriendo resolver mi propia historia? Claro. ¿Sería usted capaz, como abuela o como padre o madre, sería capaz de admitir, de aceptar, de reconocer que quizá aquí el que tiene que resolver su propia historia es usted, soy yo como padre, y debo de permitir al hijo que si es una persona que quiere estudiar música, aunque yo sea médico, o quiere estudiar música y yo soy maestro, o quiere hacer alguna otra cosa totalmente diferente a lo que yo contemplé, tendría la libertad y la madurez de decirle, ve por eso que tú quieres. Aquí me tienes de respaldo, de apoyo, de ayuda. Soy tu porrista principal, tu apoyo principal. Entonces, tenemos que resolver quizá una historia, Marisela. Así es. A veces nos encontramos muy enojados. Yo creo que eso es algo que es muy importante. Nos ayuda mucho a identificar si estoy muy enojado con mi hijo por cierta actitud que hace o que no hace.
tenemos que ver a esa parte hacia mí, hacia mi propia historia. Ok, si esto me disgusta tanto de él, que lo haga o que no lo haga, entonces tengo que voltear hacia mí, a ver, ¿qué es en esa parte de mi historia que no está resuelta? Que hay algo ahí que me disgusta tanto y por eso quiero manipular o hacer que mi hijo lo haga o lo resuelva por mí. Así es que tenemos que identificar muy bien. A veces sí tenemos muchos sueños para ellos y son buenos. Y es bueno, pues, a veces, ok, vamos a llevarlos a estudiar música. ¿No les gustó? Ok, no les gustó. Está bien, no hay ningún problema con eso, pero el problema es cuando me aferro, pues es que él tenía que ser músico como los abuelos, como los bisabuelos, o sea, en esta familia hay talento musical, ¿por qué perderlo? Y nos aferramos a eso y resulta que viendo hacia nuestra historia, la que no resolvió eso fui yo y quiero que mi hijo lo resuelva por mí. Así es que es bien importante analizar mucho qué es lo que te enoja o te disgusta o te frustra de lo que tu hijo está haciendo o no haciendo, y esa es una parte de tu historia que no has resuelto. Bueno, es que no hay papá o mamá, en el caso de una mujer, mamá, que no se imagine el momento en que nacerá su hijo, le pondrá sus moñitos, le va a poner aquel vestidito y la va a llevar a ballet y le va a hacer esto y lo otro. Yo he observado gastos en personas de condición social modesta, de ingresos modestos y hasta bajos, gastar enormidades para hacer piñatas o para hacer fiestas. Es cierto. El niño tiene 1 año y resulta que el niño ni entiende lo que está pasando, pero el gasto de aquello es increíble. Y yo cuando observo eso digo, ¿qué estarán los padres queriendo resolver? Así es. ¿Es malo una piñata? ¿Es malo una fiesta? No, lo único es cómo de repente podemos proyectar situaciones particulares. Claro. Tenemos que resolver nuestra historia. Totalmente. La historia personal tiene que ser sanada en nuestra vida. Y sabes que tu hijo no es tu salvador. Tu hijo no es responsable de venir a sanar aquellas cosas que tú mismo no has detectado, no te has atrevido a admitir. Entonces vamos quitándole esa responsabilidad a los hijos porque ellos las absorben y sobre ellos de repente se vierte esa carga emocional, incluso esa carga familiar. Toda la familia espera que tú hagas o seas tal o cual cosa. Entonces vamos ubicando nuestra propia historia y nuestra realidad y vamos quitándole a nuestros hijos la responsabilidad de ser ellos quienes sanen lo que nosotros dejamos pendientes. Eso es de vital importancia. No hay nada malo en nuestras expectativas, siempre y cuando tengamos la capacidad de darnos cuenta hasta qué punto vamos a llegar para respetar el hecho de que mi hijo es otra persona, es otra historia y es otro llamado y otro propósito. Sí. La pregunta, ¿ibas a decir algo, Moni? Sí, lo que decía Francis, que es muy importante, que hay hijos que sí se rebelan en cuanto a que, sabes que este proyecto no es mío y son mucho más abiertos y se rebelan a esto, pero hay otros que son más nobles y quieren cumplir los sueños del papá y es bien triste porque muchos de nosotros pudimos ser y somos a veces el resultado de eso, de porque eso que hicieron mis padres, porque por darles gusto a ellos, no quise contradecirlos, es que eso les gustaba a ellos y terminamos en una vida que no era la nuestra y eso es bien triste. Yo creo que nosotros como padres eso es lo que no queremos, precisamente que lo que queremos es que nuestros hijos realmente vivan sus vidas, por eso es que hay que resolver nuestra historia y dejarlos a ellos en su proyecto de vida. Bueno, lo que estamos diciendo es que debo yo, permitir que ese hijo o esa hija cumpla el propósito para su vida, en su carga genética, en su ADN. Ese niño o esa niña traía todos los elementos de habilidades, dones, talentos, capacidades, virtudes, los que requiere él, para cumplir su propósito. Entonces, él viene armado
viene diseñado de origen de tal manera que cumpla un propósito. Cuando tú impones tu propio propósito, lo frustras y finalmente te conviertes en alguien que va a lamentar el llevar, como dice Maricela, a los hijos a un final del cual ellos se van a sentir o se van a resentir. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Está usted consciente de que usted puede ser guía de ese proyecto en la vida o va a presionar para que salga adelante el suyo? ¿Es usted guía o es de los que presionan? Volvemos en un momento, no olviden las redes sociales.